En mi aniversario de un año sobrio, mi madrastra me presionó para que recayera. Mi madrastra se apareció en mi aniversario de un año sobrio para presionarme a que volviera a consumir. Ella no sabía que toda mi familia estaba escuchando desde el pasillo. La puerta estaba sin seguro y ella entró caminando con una sonrisa burlona en su cara. Ay, mijo, ¿recaíste? ¿En tu aniversario? Antes de que pudiera decirle que no estaba drogado y solo estaba cansado, sacó un frasco de pastillas. Mira, te traje tus favoritas, quedémonos esto entre nosotros. Quería llorar. Pero más que eso, quería que mi familia escuchara lo que Liliana decía cuando pensaba que nadie estaba escuchando. ¡Wow! Mi papá estaría tan orgulloso de la mujer con la que se casó. ¿Tu padre? Escupió las palabras como veneno. ¿Tu padre? Ese bueno para nada murió preocupado por su hijo drogadicto. Esto era todo. ¿Por mi culpa? Se rió y el sonido me puso la piel de gallina. No, no por tu culpa. Dios. Todavía no lo has entendido, ¿verdad? Se tragó una de las pastillas antes de continuar. ¿Te acuerdas cuando tenías 16 años y tuviste ese ataque de pánico antes de tu examen de manejo? Asentí, recordando ese día perfectamente. Lo que no sabías era que molí un oxi en la sopa de jitomate que te di. Fue tu primera probada de opioides, cortesía de tu madrecita. De nada. Prácticamente brillaba de orgullo. De repente el niño ansioso de papi tenía problemas más grandes que la ansiedad por los exámenes. Pero seguí teniendo dolor después de eso, dije lentamente, llevándola más profundo. ¿El dolor crónico que empezó después de? Después de que te sacaran las muelas del juicio, terminó. Encantada de que finalmente estuviera entendiendo. Mi primo era el cirujano oral. Le dije que lastimara el nervio durante la extracción, justo el daño suficiente para causar dolor crónico. Necesitabas esas pastillas para el dolor legítimo, lo que hacía tan fácil mantenerte enganchado. La habitación se sentía como si estuviera girando, pero tenía que mantenerla hablando, por eso el dolor nunca se fue. ¿Pero qué pasó cuando intenté limpiarme? ¿De repente recaías? Liliana se acercó más, agitando el frasco de pastillas como un trofeo. Ponía Xanax en tus licuados de proteína. Molía pastillas en tu comida. ¿Te acuerdas de esas cenas familiares donde no podías mantener los ojos abiertos? ¿Donde arrastrabas las palabras aunque juraste que no recordabas haber tomado nada? Cada una de las cenas de mi abuela, respondí, haciendo que mi voz se quebrara. Continuando mi actuación cuidadosamente elaborada. Dosificaba tu puré de papa, luego lloraba con tu abuela sobre lo difícil que era verte luchar con la adicción. Estaba tan preocupada por el dinero familiar yéndose en drogas que firmó todo a mi nombre. Obtuve control completo de su patrimonio 2 semanas antes de que muriera. Los ojos de Liliana brillaban con algo oscuro. Por supuesto, ella ya estaba en cuidados paliativos para entonces. Un poco de morfina extra solo la ayudó a seguir adelante. Mis manos temblaban ahora, pero forcé la siguiente pregunta. ¿La mataste? Matar es una palabra tan fea. Aceleré lo inevitable, igual que con tu padre. Se recargó en el mostrador casual como si estuviéramos hablando del clima. La noche que murió, intentaste visitarlo, ¿recuerdas? Pero estabas tan mal que apenas podías estar de pie. Solo había tomado café, dije. Mi voz quebrándose de verdad ahora. Café con 3 oxis molidos, corrigió. Te presentaste en el hospital arrastrando las palabras y tambaleándote. Tu papá murió pensando que su hijo eligió las drogas sobre despedirse. La rabia llenó mis huesos, pero necesitaba más evidencia, así que continué. Después de eso todo empeoró. Me desperté en la cárcel con cargos de asalto, sí. Eso fue particularmente inteligente de mi parte. Realmente se veía orgullosa. Me golpeé con una manija de puerta hasta que tuve un hermoso ojo morado. Luego llamé al 911 gritando que me habías atacado. Ese antecedente destruyó tus sueños de la escuela de enfermería, ¿verdad? Ningún hospital contrataría a alguien con un historial violento. La hepatitis C, dije. Mi voz hueca. El doctor dijo que debía haber compartido jeringas, pero nunca. Por supuesto que no compartiste jeringas. Examinó sus uñas acrílicas corrientes. Tomé una jeringa de los desechos médicos de la clínica. Todo lo que tomó fue un pinchazo mientras estabas desmayado borracho. Cerré los ojos e hice lo que siempre hago cuando estoy nervioso. Jugué con el collar de mi perro que guardaba en mi llavero. Liliana se acercó, sus ojos iluminándose con deleite cruel. ¿Quieres saber algo chistoso sobre tu precioso perro de servicio? Su voz se volvió suave, casi tierna, lo que lo hacía infinitamente peor. Le puse Benadryl en su comida para hacerlo dormir. Te di suficientes pastillas para dormir para dejarte inconsciente. Luego lo estrangulé yo misma y posicioné su cuerpo junto a ti. Te despertaste convencido de que lo habías matado en un apagón. Te vi sollozar mientras lo enterrabas en el patio trasero, rogándole a un perro muerto que te perdonara por algo que yo hice. La rabia era tan espesa que podía saborearla, pero tenía una última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué harías todo esto? ¿Por qué? Golpeó el frasco de pastillas en el mostrador. Porque existías. Cada vez que tu padre te eligió a ti sobre mí, cada vez que dijo, déjame consultarlo con mi hijo primero. Cada peso gastado en tu terapia en lugar de nuestras vacaciones. Eras un recordatorio constante de que yo era su segunda opción, de que nunca lo tendría completamente para mí. Se inclinó cerca, su aliento caliente con vino y odio. Pero mírate ahora, incluso sobrio estás arruinado. El daño hepático, el daño cerebral, el antecedente penal, todo es permanente. Fue entonces cuando lo escuchamos. Crash. El sonido de arriba destrozó su jactancia como un martillo a través del vidrio. Liliana giró, tambaleándose en sus tacones. Su hija Sofía estaba en lo alto de las escaleras. La pancarta de mi aniversario a sus pies donde la había dejado caer. Detrás de ella, toda mi familia llenaba el pasillo, rostros blancos de shock. Los ojos de Liliana se abrieron cuando vio a todos parados allí.
Su cara cambió de orgullosa a asustada en unos 2 segundos. Me moví rápido y me puse entre ella y la puerta principal mientras mi tío Julio entraba a la habitación detrás de ella con su teléfono arriba, ya grabando todo. Sofía se quedó congelada en lo alto de las escaleras luciendo como si pudiera vomitar, su piel tan pálida que podía ver sus pecas destacándose. Mis manos temblaban feo, pero las hice detenerse y alcancé el frasco de pastillas que había puesto en el mostrador. Agarré un trapo de cocina primero y usé eso para recogerlo para no arruinar ninguna huella digital o evidencia. Liliana vio lo que estaba haciendo y se abalanzó sobre mí tratando de agarrar el frasco de vuelta. Mi tía Natalia se interpuso en su camino, poniéndose entre nosotros y levantando ambas manos. La voz de Natalia salió calmada y firme aunque podía ver sus manos temblando un poco. Más familiares salieron del pasillo donde habían estado escuchando, formando un medio círculo suelto que bloqueaba a Liliana de llegar a la puerta o a mí. Mi primo Marco se paró cerca de la entrada de la cocina. Mi otra prima Elena se posicionó junto a la ventana. Todos se veían impactados, pero nadie se iba y nadie dejaba que Liliana se fuera tampoco. Saqué mi teléfono con mi mano libre, la que no sostenía el trapo con el frasco de pastillas. Mis dedos se sentían torpes y casi lo dejé caer, pero logré desbloquear la pantalla y marcar el 911. La operadora contestó al segundo timbre y traté de mantener mi voz nivelada. Le dije que necesitaba policía por intento de distribución de sustancias controladas con múltiples testigos presentes. Me pidió que me quedara en la línea y dije que lo haría. Liliana empezó a gritar que yo estaba mintiendo, que todo esto era un gran malentendido, que su hijastro drogadicto estaba tratando de incriminarla. Julio mantuvo su cámara de teléfono apuntando directo a ella, grabando cada palabra que decía y cada movimiento que hacía. La operadora del 911 me pidió que describiera lo que estaba pasando y lo hice, explicando tan calmadamente como pude mientras Liliana seguía gritando en el fondo. Sofía hizo este horrible sonido de sollozo y colapsó en las escaleras. Natalia fue a ella inmediatamente, sentándose junto a la muchacha y envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Natalia mantuvo a Sofía cerca pero posicionada para que el resto de nosotros aún pudiéramos verlas a ambas. Me di cuenta justo entonces de que Sofía también era una víctima. Era solo una chamaca que había descubierto que su mamá era un monstruo. Mi enojo cambió un poco, agregando esta necesidad de proteger a Sofía de más trauma aunque estaba furioso por lo que Liliana había hecho. Los otros miembros de la familia formaron un círculo más apretado en la sala. Nadie dijo mucho pero todos se quedaron, unidos y asegurándose de que Liliana no pudiera irse antes de que llegaran los polis. La operadora del 911 me dijo que los oficiales venían en camino y me pidió que me quedara en la línea. Podía escuchar a Liliana todavía gritando sobre cómo la estaba incriminando, cómo era un mentiroso, cómo nunca había hecho nada malo. 2 oficiales de patrulla se presentaron en tal vez 15 minutos. Entregué el frasco de pastillas todavía envuelto en el trapo de cocina y expliqué lo que pasó. Julio se adelantó con su teléfono y se ofreció a enviarles la grabación que había hecho. Un oficial tomó el frasco y lo embolsó como evidencia, mientras el otro empezó a anotar nombres de todos los que habían escuchado la confesión. Nos separaron en diferentes habitaciones para tomar declaraciones. Terminé en la sala con un oficial mientras Liliana fue llevada a la cocina con el otro. Podía escucharla a través de la pared, su voz yendo de un lado a otro entre llorar y gritar. Seguía diciendo que yo era un drogadicto tratando de incriminarla, que estaba mintiendo, que nada de eso era verdad. El oficial conmigo fue paciente y meticuloso, haciendo preguntas detalladas sobre lo que Liliana había dicho y lo que había pasado. Cuando terminó de tomar mi declaración, explicó que basándose en los testigos y la evidencia física, podían ayudarme a solicitar una orden de protección de emergencia de inmediato. Acepté inmediatamente aunque mis manos temblaban tan feo que apenas podía sostener la pluma. El oficial me guió a través del papeleo, explicando que la orden mantendría a Liliana lejos de mí hasta que se pudiera programar una audiencia en la corte. El otro oficial sacó a Liliana de la cocina y le sirvió la orden de protección antes de llevarla para más interrogatorio en la estación. La mirada en su cara cuando se dio cuenta de que ya no podía acercarse a mí me revolvió el estómago. Parte de mí se sintió satisfecho, pero otra parte se sintió asustado porque sabía que ahora estaría aún más enojada. Después de que la policía se fue con Liliana, reuní a mi familia más cercana en la sala. El tío Julio y la tía Natalia se sentaron en el sofá. 2 de mis primos acercaron sillas. Expliqué todo lo que Liliana había confesado, llenando detalles que podrían haber perdido desde el pasillo. Repasamos la línea de tiempo juntos, asegurándonos de que todos entendieran qué pasó cuándo. Hablamos sobre cómo apoyar a Sofía ya que estaba atrapada entre su madre y la verdad. Julio sugirió que anotáramos todo lo que recordáramos mientras aún estaba fresco. Natalia dijo que Sofía podría quedarse con ellos por un tiempo si era necesario. Todos se fueron alrededor de la medianoche. El departamento se sentía demasiado callado después de que se fueron. Me senté en el sofá mirando mi teléfono probablemente 20 minutos antes de finalmente llamar a Jaime. Cuando contestó, le dije que el estrés y la adrenalina me estaban haciendo desear pastillas, tan mal que apenas podía pensar derecho. El antojo se sentía como si me estuviera comiendo desde adentro. Jaime me habló a través de ejercicios de respiración por teléfono. Me recordó que usar ahora le daría a Liliana exactamente lo que quería. Dijo que destruiría mi credibilidad como testigo. Su voz se mantuvo calmada y firme mientras yo trataba de respirar como me dijo. Lo logré a través de la noche sin usar, pero estuvo cerca, más cerca de lo que quería admitir. Terminé durmiendo en el sofá con todas las luces prendidas porque mi recámara se sentía insegura de alguna manera. La mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 8:30. Una mujer se presentó como la detective Patricia Morales, la investigadora asignada a mi caso. Su voz sonaba calmada y profesional. Explicó que se especializaba en casos que involucraban envenenamiento y abuso de ancianos. Quería programar una entrevista formal para esa tarde en la estación de policía.
Algo sobre su tono me ayudó a sentirme más firme. Pasé la mañana anotando cada detalle que podía recordar sobre la confesión de Liliana y los años de síntomas raros que había tenido. En la estación de policía esa tarde, la detective Morales se sentó frente a mí en una pequeña sala de entrevistas. Explicó gentilmente que teníamos algunos desafíos con la evidencia. La confesión sobre el intento actual de distribución era fuerte porque teníamos testigos y el frasco de pastillas, pero probar todo el envenenamiento histórico sería mucho más difícil. La mayoría de la evidencia física se había ido o era demasiado vieja para probarla apropiadamente. Sentí que mi esperanza empezaba a desinflarse como un globo perdiendo aire, pero luego ella rápidamente agregó que el cargo actual era lo suficientemente serio para perseguir fuerte. Dijo que podíamos construir un caso de patrón si éramos inteligentes al respecto y estratégicos con la evidencia que sí teníamos. Me incliné hacia adelante, y mis manos agarraron el borde de la mesa. La detective Morales necesitaba saber sobre el perro. Me observó cuidadosamente mientras explicaba cómo Liliana confesó haberlo estrangulado y hacer que pareciera que yo lo maté durante un apagón. Su expresión cambió. Algo más duro se asentó en sus rasgos y su mandíbula se tensó. Preguntó si consentiría en exhumar sus restos para examen forense. Un patólogo veterinario podría confirmar estrangulamiento si la evidencia todavía estaba allí. Probaría la confesión de Liliana y mostraría su patrón de crueldad. El pensamiento de disturbar su tumba hizo doler mi pecho, pero él también merecía justicia. Acepté inmediatamente. La detective Morales asintió e hizo una nota en su libreta. Dijo que arreglaría todo y me mantendría actualizado sobre la línea de tiempo. La exhumación tomaría algunas semanas en coordinarse, pero ella manejaría los detalles. Dejé la estación de policía sintiéndome drenado y manejé directo a la casa del tío Julio donde la familia se estaba reuniendo. Todos querían hablar sobre lo que pasó y descubrir los siguientes pasos. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor con café y pastel sobrante de mi fiesta de aniversario que nunca realmente pasó. Algunos de mis parientes empezaron a hablar sobre la publicidad. Estaban preocupados por los procedimientos judiciales y lo que los vecinos pensarían. Mi prima Miranda seguía diciendo que esto afectaría la reputación de toda la familia. El tío Julio la cortó duro. Su voz se volvió aguda y se inclinó a través de la mesa. Dijo que proteger a Sofía y obtener justicia por lo que me hicieron importaba más que lo que cualquiera pensara. La habitación se quedó callada. La tía Natalia se acercó y apretó mi mano. Todos acordamos que el bienestar de Sofía tenía que ser la prioridad. No debería ser forzada a testificar si le haría más daño, incluso si mantenerla fuera del estrado hacía el caso más débil. Todos asintieron y la tensión se alivió un poco. Hablamos por otra hora sobre quién iría a las audiencias judiciales y cómo apoyarnos mutuamente a través de lo que viniera después. Para cuando llegué a casa, ya pasaba de medianoche. Intenté dormir, pero mi cerebro no se apagaba. Cada detalle que Liliana confesó seguía reproduciéndose en mi cabeza. La sopa de jitomate cuando tenía 16, la cirugía de muelas del juicio que no fue un accidente, los licuados de proteína que tomaba cada mañana pensando que me estaban ayudando a recuperarme. Conecté cada memoria con lo que me dijo y me di cuenta de cuántas veces me culpé por cosas que ella hizo. El ataque de pánico empezó alrededor de las 2 de la mañana. Mi corazón se aceleró y no podía recuperar el aliento. Me levanté y revisé las cerraduras de mi puerta principal. Luego las revisé otra vez y otra vez. Cada 20 minutos, caminaba por mi departamento asegurándome de que las ventanas estuvieran cerradas y la puerta estuviera segura. Seguía imaginando a Liliana apareciéndose y violando la orden de protección. Mis manos temblaban mientras giraba el cerrojo por 10ª vez. Alrededor de las 3 finalmente admití que necesitaba ayuda. Ayuda profesional. Esto era demasiado grande para manejarlo solo. Le mandé mensaje a Jaime preguntando si conocía a un terapeuta que trabajara con trauma. Respondió en minutos aunque era la mitad de la noche. Me envió 2 nombres y dijo que ambos eran buenos con recuperación de adicción y trauma. Guardé la información y logré dormir por algunas horas en el sofá con todas las luces prendidas. 3 días después, estaba sentado en la oficina de un terapeuta llenando papeleo de admisión. Antonio Cid venía altamente recomendado según Jaime. Su oficina era pequeña y cómoda con iluminación suave y plantas en el alféizar de la ventana. Me invitó a sentarme en una silla frente a su escritorio. Antonio probablemente tenía 40 y tantos años con cabello oscuro corto y ojos amables. Hizo preguntas detalladas sobre mi historial y síntomas actuales. Le conté sobre la adicción en el año de sobriedad, sobre la confesión de Liliana y la investigación, sobre los ataques de pánico y el miedo constante. Escuchó sin interrumpir y tomó notas en una tableta. Después de unos 40 minutos, explicó su enfoque. Trabajaríamos en 2 metas principales. Primero, establecer límites saludables para que pudiera protegerme emocionalmente. Segundo, prepararme para testificar sin desmoronarme en el estrado de testigos. Dijo que el trauma hacía que las personas se disociaran o se abrumaran con emoción. Necesitábamos practicar técnicas de anclaje para que pudiera mantenerme presente y creíble. Dejé su oficina sintiendo algo que no había sentido en días. Tal vez esperanza. Tal vez solo alivio de que alguien entendiera con lo que estaba lidiando. Programé sesiones semanales y manejé a casa pensando que tal vez realmente podría superar esto sin destruir mi sobriedad o perder mi mente completamente. La detective Morales llamó la semana siguiente para decirme que había arreglado una reunión con el fiscal. Su nombre era Julián Becerra y trabajaba como fiscal auxiliar del distrito. Nos reunimos en su oficina en el centro en un edificio que olía a café viejo y productos de limpieza. Becerra era más joven de lo que esperaba. Tal vez 30 y tantos con lentes y un traje elegante. Me dio la mano y señaló una silla frente a su escritorio. Luego empezó a hacer preguntas. Preguntas duras. ¿Qué podía probar versus qué solo sabía por la confesión de Liliana? ¿Qué evidencia física existía?
¿Qué testigos realmente vieron algo versus solo escucharon sobre ello después? Respondí tan honestamente como pude. Escuchó e hizo notas, y su cara se mantuvo neutral todo el tiempo. Después de una hora, se reclinó en su silla. Explicó que el frasco de pastillas y el testimonio de testigos nos daban un caso sólido por intento de distribución. Ese cargo se mantendría, pero los cargos relacionados con el envenenamiento histórico dependerían de qué otra evidencia pudiéramos encontrar. La mayoría pasó hace demasiado tiempo. Las drogas estaban fuera de mi sistema. La comida se había ido. Teníamos la confesión de Liliana. Pero eso solo podría no ser suficiente. Aprecié su honestidad aunque no era lo que quería escuchar. Al menos estaba siendo directo conmigo en lugar de hacer promesas que no podía cumplir. Al día siguiente, fui a la corte para solicitar una orden de restricción más larga. La de emergencia expiraría pronto. Traje copias del reporte policial y declaraciones de miembros de la familia que presenciaron la confesión. Mi abogado me encontró allí. Pasamos 2 horas documentando cada interacción que había tenido con Liliana. Mensajes de texto donde preguntaba para encontrarnos, correos sobre eventos familiares, mensajes de voz que parecían inocentes pero se sentían manipuladores ahora que sabía la verdad. Mi abogado organizó todo en una carpeta y me ayudó a llenar la petición. La empleada en la ventana revisó el papeleo y lo selló con una fecha. Programó una audiencia para 2 semanas después. Me dijo que mantuviera registros detallados de cualquier contacto que Liliana hiciera. Si violaba la orden de emergencia, debía llamar a la policía inmediatamente y documentar todo. Dejé la corte con una carpeta llena de papeles e instrucciones. Mis manos estaban más firmes de lo que habían estado en días. 2 semanas después del inicio de la investigación, la detective Morales llamó con noticias. Ejecutaron una orden de cateo en la casa de Liliana. Los oficiales incautaron múltiples frascos de prescripción, documentos financieros y su computadora. Morales sonaba cautelosamente optimista en el teléfono. Algunos de los medicamentos que encontraron no estaban prescritos a Liliana. Los frascos tenían nombres de otras personas en ellos. Los registros financieros mostraban transferencias sospechosas alrededor del tiempo que mi abuela murió. Grandes cantidades de dinero moviéndose entre cuentas justo antes y después de que firmara todo a nombre de Liliana. Sentí algo cambiar en mi pecho. Vindicación tal vez. O solo alivio de que los investigadores estaban tomando esto en serio y encontrando evidencia real. Morales dijo que la informática forense tomaría algunas semanas. Estaban buscando búsquedas relacionadas con drogas o envenenamiento. Cualquier comunicación con su primo, el cirujano oral, cualquier cosa que apoyara el patrón de comportamiento que confesó. Le agradecí y colgué. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí que tal vez el sistema realmente funcionaría. Sofía dio su declaración a la detective Morales algunos días después. El tío Julio y una defensora de víctimas estaban allí para apoyarla. Morales me llamó después para darme un resumen. Sofía confirmó que presenció a su madre moliendo pastillas y poniéndolas en comida múltiples veces. Liliana siempre le decía que eran vitaminas o suplementos para mi salud. Sofía le creyó porque, ¿por qué no? Era solo una chamaca viendo a su mamá cuidar de su hermanastro. Morales dijo que Sofía claramente estaba batallando. Amaba a su madre, pero estaba horrorizada por lo que hizo. La detective la manejó gentilmente y obtuvo la información que necesitaba sin presionar demasiado. Me sentí agradecido de que Sofía estuviera protegida a través de este proceso. Mostró más valor que la mayoría de los adultos en su situación. Hablar en contra de tu propia madre requiere agallas. Le mandé mensaje al tío Julio para agradecerle por estar allí con ella. Respondió que Sofía se estaba manteniendo fuerte pero teniendo pesadillas. Todos necesitábamos apoyarla como pudiéramos. La exhumación pasó al final de la semana 2. No pude obligarme a estar allí. La detective Morales llamó para decirme que estaban enviando los restos a un patólogo veterinario forense, alguien que se especializaba en descifrar cómo murieron los animales. El periodo de espera para resultados sería varias semanas, tal vez un mes o más, dependiendo de la carga de trabajo del laboratorio, pero saber que alguien finalmente estaba investigando lo que realmente le pasó ayudó. La culpa que cargué por un año empezó a sentirse diferente, no se fue pero más ligera de alguna manera, como que tal vez podría perdonarme una vez que tuviéramos prueba de que no lo maté. Pasé esa tarde viendo fotos viejas de él en mi teléfono, sus ojos cafés y orejas caídas, la forma en que solía descansar su cabeza en mi regazo cuando estaba teniendo un mal día. Liliana me lo quitó y me hizo creer que era un monstruo. Eso era casi peor que matarlo ella misma. Me reuní con la defensora de víctimas la semana siguiente. Su nombre era Judy Calderón y trabajaba para el condado. Su oficina estaba en un edificio cerca de la corte con pósters sobre violencia doméstica y derechos de víctimas en las paredes. Judy me guió a través de qué esperar del proceso judicial. Arraigo, audiencias preliminares, posiblemente un juicio. Me conectó con recursos para asistencia de facturas médicas y servicios de consejería. Luego explicó mis derechos como víctima. Podía dar una declaración de impacto si el caso iba a sentencia. Podía ser notificado de fechas de corte y cualquier cambio al estado de custodia de Liliana. Tenía el derecho de ser escuchado. Pasamos una hora creando un plan de seguridad en caso de que Liliana violara la orden de protección. ¿A dónde iría? ¿A quién llamaría? ¿Qué evidencia debería reunir? Judy me dio su número directo y me dijo que me comunicara en cualquier momento. Tener a alguien cuyo trabajo completo era ayudarme a navegar el sistema me hizo sentir menos solo, como que tal vez era capaz de ver esto hasta el final. Para la semana 3 mi teléfono no paraba de vibrar. Viejos amigos de la prepa de los que no había sabido en 5 años de repente estaban mandando mensajes preguntando si estaba bien. Vecinos que apenas conocía me estaban parando en el estacionamiento con miradas preocupadas. El primo de alguien trabajaba en la corte
y la palabra se estaba esparciendo rápido sobre el arresto de Liliana. Me reuní con Judy otra vez y se sentó frente a mí con su libreta abierta. Explicó que necesitaba controlar la historia antes de que los rumores llenaran los huecos. Podía elegir con quién hablar y qué decir. Decidí mantenerlo simple. Mis amigos más cercanos obtuvieron la verdad básica de que había una investigación y estaba cooperando con la policía. Todos los demás obtuvieron un mensaje corto diciendo que no podía discutir detalles de un caso en curso. Se sintió mejor tener un plan en lugar de solo reaccionar a cada mensaje. La detective Morales me llamó 3 días después con una actualización sobre el cirujano oral. Había rastreado al primo de Liliana que hizo mi extracción de muelas del juicio y fue a entrevistarlo. En cuanto mencionó mi nombre y la fecha de la cirugía se puso defensivo. Insistió que siguió procedimientos apropiados y que cualquier complicación era riesgo normal de la cirugía. La detective Morales dijo que su reacción levantó banderas rojas. La mayoría de los doctores jalarían registros y revisarían el caso si hubiera preocupaciones. En lugar de eso, inmediatamente negó haber hecho algo mal antes de que ella siquiera lo acusara de algo. Estaba sacando sus registros quirúrgicos e historial de licencia para ver si había otras quejas o tasas de complicación inusuales. Sentí enojo ardiendo en mi pecho sabiendo que esta persona deliberadamente me lastimó porque Liliana se lo pidió. Pero lo canalicé en ayudar a la detective Morales a entender la línea de tiempo. La guié a través de cuándo empezó el dolor, cuánto duró, qué medicamentos me prescribieron. Tomó notas de todo y lo agregó a su archivo creciente. Solicité copias de mis registros dentales de la oficina del cirujano oral al día siguiente. La gerente de oficina parecía confundida de por qué quería registros de hace 6 años, pero procesó la solicitud. 2 semanas después llegó un sobre grueso con todas mis notas quirúrgicas y registros postoperatorios. Esparcí los papeles a través de mi mesa de cocina y empecé a leer. El procedimiento fue realizado por el primo de Liliana tal como dijo. Las notas mostraban complicaciones durante la cirugía con daño al nervio lingual, pero el cirujano lo atribuyó a factores del paciente como mi anatomía siendo difícil. Busqué en línea resultados normales de extracción de muelas del juicio. El daño nervioso ocurría en menos del 2% de casos. El dolor que experimenté por años después no era normal. La detective Morales vino a mi departamento para revisar los registros conmigo. Fotografió cada página y los agregó al archivo de evidencia. Dijo que los registros mostraban un patrón de Liliana usando situaciones médicas para mantenerme dependiente de medicación para el dolor. Era sabotaje sistemático de mi salud documentado en registros oficiales. Los registros del hospicio para mi abuela llegaron después de que la detective Morales presentó una solicitud formal con la instalación. Me llamó a su oficina para repasarlos juntos. Los registros mostraban las dosis de morfina de mi abuela durante su última semana. Había picos inexplicables en administración que no fueron ordenados por su doctor. Algunas dosis fueron dadas a horas raras como las 3 de la mañana cuando las rondas regulares no pasarían. También había huecos en la documentación donde las dosis deberían haber sido registradas, pero no lo fueron. La cara de la detective Morales se puso oscura mientras revisaba las páginas. Explicó que probar que Liliana mató a mi abuela sería casi imposible sin una confesión o testigo. Demasiado tiempo había pasado. El personal del hospicio de entonces se había movido a otros trabajos. La morfina podría haber sido dada por cualquier número de personas con acceso a la sala de medicamentos. Pero los registros establecían que algo sospechoso pasó durante los últimos días de mi abuela. Mostraban oportunidad y acceso incluso si no podíamos probar intención. Los registros financieros vinieron después de que la detective los suponó del banco. Mi abuela firmó el control de todo su patrimonio a Liliana solo 2 semanas antes de morir. El tiempo era sospechoso porque mi abuela había estado en hospicio por más de un mes para entonces. ¿Por qué de repente transferiría todo tan cerca del final? Los documentos mostraban la firma de mi abuela, pero se veía temblorosa y poco clara. La detective Morales llevó los registros a la oficina del fiscal Becerra y fui con ella. Becerra esparció los papeles a través de su escritorio y los estudió cuidadosamente. Confirmó que establecían un motivo financiero claro para que Liliana quisiera a mi abuela muerta. El patrimonio de mi abuela valía más de 8 millones de pesos entre su casa y ahorros. Liliana obtuvo control de todo justo antes de que mi abuela muriera. Pero Becerra advirtió que el motivo solo no era suficiente para cargos criminales. Necesitábamos evidencia de que Liliana realmente la mató. Los registros financieros ayudaban a construir el patrón, pero no probaban asesinato. Empecé a prepararme para testimonio de gran jurado la semana siguiente. El fiscal Becerra programó 3 sesiones para entrenarme sobre cómo presentar mi historia. Luego explicó que el gran jurado decidiría si había suficiente evidencia para acusar a Liliana con cargos criminales. Mi trabajo era ser creíble y factual. No podía especular sobre cosas que no presencié personalmente. Tenía que apegarme a lo que sabía con certeza. Practicamos responder preguntas hostiles. Becerra jugó el rol de un jurado escéptico preguntando por qué no reporté a Liliana antes, o por qué seguía aceptando comida de ella si sospechaba algo. La práctica hizo que mi ansiedad se disparara, pero también me ayudó a sentirme más preparado. Aprendí a pausar antes de responder en lugar de ponerme defensivo. Practiqué mantener mi voz firme incluso cuando hablaba de temas dolorosos. Becerra dijo que lo estaba haciendo bien, pero necesitaba ser aún más conciso. Los grandes jurados se movían rápido y tenía que hacer mis puntos claramente sin divagar. La detective Morales me llamó una semana después con noticias sobre el expediente hospitalario de mi padre. Había obtenido los registros de la noche que murió y confirmaban lo que Liliana confesó. Las notas de enfermería mostraban que visité el hospital esa tarde alrededor de las 8 p.m. Múltiples miembros del personal documentaron que parecía intoxicado e incapaz de comunicarme claramente. Una enfermera escribió que estaba arrastrando las palabras e inestable en mis pies. Otra notó que parecía devastado pero incoherente. El tiempo alineaba perfectamente con Liliana drogando mi café antes de que intentara ver a mi padre. Estaba envenenado y todos pensaron que estaba drogado.
Leer esas notas rompió algo abierto dentro de mí. El personal del hospital presenció los momentos finales de mi padre, y todos creyeron que elegí las drogas sobre despedirme. Lo documentaron en registros oficiales que me seguirían para siempre. Tuve que dejar la oficina de Becerra porque no podía dejar de llorar. Me senté en mi carro en el estacionamiento por una hora solo tratando de respirar. La vergüenza de esa noche había vivido en mí por tanto tiempo. Ahora sabía que no era mi culpa, pero el daño ya estaba hecho. El fiscal Becerra me llamó de vuelta a su oficina 2 días después con noticias decepcionantes. Explicó que no estaría persiguiendo cargos de homicidio relacionados con mi padre o abuela en este momento. La evidencia era demasiado circunstancial y demasiado tiempo había pasado. Sin un cuerpo que exhumar o testigos que vieron a Liliana administrar las drogas, no podíamos probar asesinato más allá de duda razonable. La fiscalía se enfocaría en 3 cargos. El cargo de intento de distribución de la noche de la confesión cuando Liliana trajo pastillas a mi departamento, el cargo de crueldad animal relacionado con matar a mi perro y potencialmente cargos de fraude relacionados con cómo obtuvo el patrimonio de mi abuela. Me sentí frustrado de que Liliana no enfrentara consecuencias por las peores cosas que hizo. Pero Becerra explicó las limitaciones legales y tuve que aceptar que solo podíamos trabajar con lo que podíamos probar en corte. Servicios de Protección Infantil contactó a la detective Morales la semana siguiente con preocupaciones sobre Sofía. Su madre estaba bajo investigación por envenenamiento y su padre no estaba en el panorama. Una trabajadora social del DIF, llamada Miranda, vino a reunirse con nuestra familia en la casa del tío Julio. Hizo preguntas sobre nuestra estructura familiar y quién podría proporcionar un hogar seguro para Sofía. El tío Julio y la tía Natalia se ofrecieron a tomar a Sofía temporalmente si era necesario. Tenían una recámara de sobra y Sofía ya se sentía cómoda con ellos. Sofía se sentó en el sofá luciendo pequeña y asustada. Estaba atrapada entre querer creer que su madre no era tan mala como la evidencia mostraba y saber lo que escuchó esa noche. Miranda le hizo preguntas gentiles a Sofía sobre cómo se sentía y si se sentía segura. Las respuestas de Sofía fueron calladas pero honestas. Dijo que amaba a su madre pero tenía miedo de ella ahora. El estrés de la situación del DIF desencadenó algo en mí algunos días después. Estaba manejando a casa del trabajo y de repente me encontré en el estacionamiento de una farmacia. No recordaba haber decidido ir allí. Solo terminé allí con mi carro en estacionamiento y mis manos temblando en el volante. El antojo me golpeó tan duro que apenas podía respirar. Quería pastillas tan mal que podía saborearlas. Quería el entumecimiento y la tranquilidad en mi cabeza. Me senté allí seriamente considerando caminar adentro y tratar de obtener una receta de alguna manera. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que me diera cuenta de que lo había recogido. Llamé a Jaime en pánico. Contestó al segundo timbre y apenas podía sacar las palabras sobre dónde estaba y qué estaba pensando. Me dijo que me quedara en la línea y 15 minutos después su carro se estacionó junto al mío. Se bajó y se subió a mi asiento de pasajero. Nos sentamos allí juntos mientras me hablaba a través del antojo. Me recordó que Liliana pasó años tratando de destruirme. Mantenerme sobrio era la prueba definitiva de que falló. Si usaba ahora le estaría dando exactamente lo que quería. Sus palabras cortaron a través de la niebla suficiente para que pudiera arrancar mi carro. Lo seguí de vuelta a su lugar y nos sentamos en su cocina tomando café hasta que lo peor pasó. No me juzgó ni actuó decepcionado. Solo se quedó conmigo hasta que estuve lo suficientemente firme para manejar a casa. La mañana siguiente me senté en la oficina de Antonio y repasamos los pasos prácticos que necesitaba tomar para sentirme más seguro. Sacó una libreta e hicimos una lista juntos. La primera cosa era bloquear el número de Liliana en mi teléfono y todas mis cuentas de redes sociales. Antonio explicó que cualquier contacto que Liliana necesitara hacer podría ir a través de Judy o mi abogado, lo que significaba que no tendría que ver su nombre aparecer en mi pantalla y desencadenar una respuesta de pánico. Lo hice justo allí en su oficina viendo el contacto de Liliana desaparecer de mi teléfono. La segunda cosa era cambiar mis rutinas. Había estado yendo al mismo súper a la misma hora cada semana, la misma cafetería cada mañana, el mismo gimnasio en los mismos días. Antonio señaló que los patrones predecibles hacían fácil que Liliana se apareciera y violara la orden de protección. Así que cambié de súper, encontré una cafetería nueva del otro lado de la ciudad y cambié mi horario de gimnasio a tiempos aleatorios. La tercera cosa era instalar una cámara de seguridad en la entrada de mi departamento. Antonio conocía a un tipo que hacía instalaciones baratas y la tuve instalada en 3 días. Tener esa cámara grabando a todos los que venían a mi puerta me ayudó a dormir mejor en la noche. Estos no eran movimientos grandes y dramáticos, pero eran acciones concretas que podía tomar, y tomar acción me hizo sentir menos como una víctima esperando a que pasara la siguiente cosa mala. 2 semanas después de implementar estos límites, me sirvieron con papeles legales en el trabajo. Un compañero los trajo a mi escritorio luciendo incómodo y abrí el sobre justo allí. El abogado de Liliana había presentado una petición alegando que la estaba acosando y tratando de dañar su reputación con acusaciones falsas. La petición solicitaba que la orden de protección fuera retirada inmediatamente. Leer a través de las distorsiones y mentiras descaradas hizo que mis manos temblaran de rabia. Según su abogado, yo era un adicto problemático con historial de violencia, que estaba atacando a mi madrastra porque había tratado de ayudarme a limpiarme. El documento me pintaba como inestable y vengativo, volteando todo al revés. Llamé a Judy desde el estacionamiento y pudo escuchar el pánico en mi voz. Me dijo que fuera a su oficina de inmediato, y cuando llegué, leyó la petición cuidadosamente. Luego me miró y explicó que esta era una táctica de defensa común destinada a intimidar víctimas y enturbiar las aguas. La había visto docenas de veces antes. El objetivo era hacerme sentir atacado y asustado, hacerme querer retroceder y dejar todo el asunto. Pero teníamos el reporte policial documentando lo que Liliana dijo esa noche, y teníamos declaraciones de múltiples miembros de la familia que escucharon la confesión. Judy me aseguró que la petición no funcionaría.
Una audiencia fue programada para la semana siguiente y contactó inmediatamente al fiscal Becerra para preparar una respuesta. Becerra trabajó rápido, presentando papeleo que citaba el reporte policial y todas las declaraciones de testigos apoyando mi versión de los eventos. Incluyó fotos del frasco de pastillas que Liliana trajo y la grabación que Julio hizo en su teléfono. El escrito de respuesta fue sólido y Judy se sentía confiada yendo a la audiencia. La corte estaba fría esa mañana y me senté en el pasillo afuera de la sala con el tío Julio y Judy. Liliana llegó con su abogado y no me miraba, lo cual estaba bien porque no podía soportar mirarla tampoco. Cuando entramos, la jueza llamó al caso y ambos abogados se pararon para presentar sus argumentos. El abogado de Liliana fue primero, pintando esta imagen de mí como un adicto peligroso que estaba inventando historias para vengarse. Habló sobre mi antecedente penal y mi historial de abuso de sustancias como si esos hechos automáticamente me hicieran mentiroso. Luego el fiscal Becerra se paró y guió a la jueza a través de la evidencia. Empezó con el reporte policial de la noche que los oficiales respondieron a mi departamento. Describió cómo múltiples miembros de la familia escucharon a Liliana confesar años de envenenamiento sistemático. Presentó las declaraciones de testigos una por una mostrando que 8 personas diferentes escucharon la misma confesión. Luego mostró a la jueza fotos del frasco de pastillas que Liliana trajo a mi departamento esa noche. La evidencia física que empezó toda esta investigación. La jueza escuchó cuidadosamente e hizo algunas preguntas sobre la línea de tiempo y los testigos. Luego revisó el reporte policial ella misma tomando varios minutos para leer a través de él. Cuando levantó la vista, negó la petición de Liliana completamente. Declaró claramente que la evidencia apoyaba miedo razonable de daño y la orden de protección permanecería en pleno efecto. La cara de Liliana se puso rojo brillante y susurró algo enojado a su abogado. Sentí esta ola de alivio lavarme sobre mí sabiendo que al menos una parte del sistema estaba funcionando como debería. La jueza no estaba comprando las mentiras de Liliana y la orden de protección la mantendría lejos de mí. 5 semanas después de que exhumaron los restos de mi perro, la detective Morales me llamó al trabajo. Salí afuera para tomar la llamada y fue directo al punto. La patóloga veterinaria forense había completado su examen y encontró evidencia consistente con estrangulamiento por ligadura. El hueso yoides mostraba daño que emparejaba con lo que verías en un caso de estrangulamiento y había patrones de tejido blando que lo apoyaban también. La detective Morales explicó cuidadosamente que el reporte no podía ser 100% definitivo después de tanto tiempo debido a la descomposición, pero los hallazgos eran probatorios y apoyaban la confesión de Liliana sobre estrangularlo. Empecé a llorar justo allí en el estacionamiento detrás de mi edificio de trabajo. La detective Morales se quedó en la línea y me dejó llorar sin tratar de apresurarme o hacerme sentir mejor con palabras vacías. Después de un minuto pude hablar otra vez y le agradecí por presionar para que se hiciera la exhumación. Dijo que estaba contenta de que tuviéramos esta evidencia porque probaba que no lo maté y que murió por la crueldad de Liliana, no por mi negligencia. Esa validación significó todo para mí. Por un año completo había cargado la culpa de pensar que lo maté durante un apagón. Ahora sabía la verdad y aunque dolía saber lo que realmente pasó, al menos no era responsable de su muerte. 3 días después de que regresó el reporte veterinario, la detective Morales llamó otra vez con noticias más grandes. La oficina del fiscal de distrito había presentado cargos criminales contra Liliana. Los enlistó por teléfono y pude escuchar la satisfacción en su voz. Intento de distribución de sustancia controlada por traer pastillas a mi departamento esa noche. Crueldad animal resultando en muerte basado en el reporte veterinario forense y la confesión de Liliana. Fraude relacionado con los documentos de transferencia del patrimonio y cómo Liliana obtuvo control del dinero de mi abuela. Cada cargo se sintió como una pequeña pieza de justicia finalmente llegando. Sentí esta mezcla complicada de alivio y vindicación y frustración persistente todo a la vez. Los cargos no cubrían todo lo que Liliana me hizo a través de los años. No cubrían el envenenamiento que destruyó mi salud o los cargos de asalto falsos que arruinaron mi carrera de enfermería. No cubrían matar a mi padre y abuela. Pero al menos finalmente estaba siendo responsabilizada por algo. La detective Morales explicó que probar el envenenamiento histórico hubiera sido casi imposible sin evidencia física, y los homicidios eran demasiado circunstanciales para procesar. Estos 3 cargos eran lo que podíamos probar más allá de duda razonable y eran delitos graves serios que podrían resultar en tiempo de prisión real. El arraigo pasó la semana siguiente y me senté en la galería de la sala con la tía Natalia. Liliana se paró ante la jueza en un uniforme naranja, luciendo más pequeña de lo que recordaba. Su abogado entró declaraciones de no culpable a los 3 cargos, lo que no sorprendió a nadie. La jueza revisó los cargos y el resumen de evidencia que el fiscal Becerra había preparado. Luego la jueza fijó fianza en $1.000.000. Pensé que tal vez eso la mantendría encerrada por un tiempo, pero la familia de Liliana pagó la fianza inmediatamente. En 2 horas salió caminando de la corte usando ropa regular otra vez. La vi irse por las puertas del frente con su hermana y su abogado y mi estómago se cayó aunque sabía que la orden de protección todavía estaba en lugar y se suponía que no debía acercarse a mí. Solo verla libre y caminando por ahí me hizo sentir inseguro todo otra vez. Judy me recordó que la fianza es estándar para delitos no violentos y que Liliana tendría monitoreo GPS y condiciones estrictas, pero la lógica no hizo que el miedo se fuera. Ese fin de semana nuestra familia tuvo una reunión en la casa del tío Julio para hablar sobre asistencia a la corte y estrategias de apoyo. Todos se sentaron alrededor de la mesa del comedor y reconocimos que el proceso del juicio podría tomar meses. Tal vez incluso un año. Necesitábamos marcarnos el ritmo para evitar agotarnos porque esto iba a ser un maratón, no un sprint. El tío Julio sugirió que rotáramos quién asiste a audiencias de corte para que siempre tuviera apoyo, pero ninguna persona tuviera que cargar la carga entera de estar allí cada vez. La tía Natalia estuvo de acuerdo y sacó un calendario.
Mapeamos las próximas fechas de corte que el fiscal Becerra nos había dado y empezamos a asignar personas a cada una. Mi prima Sara se ofreció voluntaria para la audiencia preliminar. El tío Julio tomó la conferencia prejuicio. La tía Natalia dijo que estaría allí para el juicio mismo sin importar qué. Todos se comprometieron a mantenerse en contacto regularmente sobre cómo estábamos manejando el estrés y establecimos un chat grupal específicamente para actualizaciones de corte para que nadie se sintiera dejado fuera del circuito. Se sintió bien tener esta estructura y sistema de apoyo en lugar. El lunes en la mañana tuve que tener una conversación incómoda con mi jefe sobre necesitar tiempo libre para apariciones en corte. Me senté en su oficina y traté de explicar la situación sin entrar en demasiado detalle. Le dije que estaba involucrado en un caso criminal como víctima y necesitaría horarios flexibles para fechas de corte durante los próximos varios meses. Preguntó qué tipo de caso y tuve que decirle que involucraba a mi madrastra y cargos relacionados con asalto y fraude. Vi su cara cambiar mientras hablaba. Se mantuvo educado y comprensivo en la superficie diciéndome que la compañía trabajaría conmigo y que podía tomar el tiempo que necesitara, pero podía sentir el cambio sutil en cómo me veía una vez que supo sobre mi historial de adicción y que estaba involucrado en un caso criminal. El estigma estaba allí aunque estaba tratando de ser solidario. Después de esa reunión fue más distante conmigo. Pasaba junto a mi escritorio sin pararse a platicar como solía. No me invitó al almuerzo en equipo la semana siguiente. Tuve que aceptar que algunas personas nunca me separarán completamente de mis luchas pasadas sin importar cuánto tiempo me quede sobrio o cuánto reconstruya mi vida. Dolió, pero no podía dejar que me descarrilara. Mis sesiones de terapia con Antonio cambiaron enfoque completamente a prepararme para testimonio. Explicó que necesitaba poder contar mi historia en el estrado de testigo sin disociarme o volverme tan emocional que perdiera credibilidad. Practicamos técnicas de anclaje que podía usar durante testimonio como presionar mis pies en el piso y enfocarme en mi respiración. Me hizo sentarme en una silla y pretender que era el estrado de testigos mientras me hacía preguntas. Al principio empezaba a llorar o mi mente se quedaba en blanco cuando preguntaba sobre el perro o mi padre, pero practicamos una y otra vez hasta que pude responder claramente mientras me mantenía presente. Antonio me ayudó a entender que mostrar emoción estaba bien e incluso humanizaba, pero necesitaba quedarme presente suficiente para responder preguntas claramente y no dejar que el abogado defensor me descarrilara con cuestionamiento hostil. Me advirtió que la defensa trataría de atacar mi credibilidad, trayendo a relucir mi historial de adicción y antecedente penal. Practicamos responder a esos ataques sin ponernos defensivos o desmoronarnos. Me enseñó a pausar antes de responder, a tomar un respiro, a reconocer la pregunta sin dejar que me sacudiera. La preparación fue agotadora pero necesaria. 2 meses después del inicio de la investigación, el fiscal Becerra llamó para contarme sobre evidencia que habían encontrado en los registros telefónicos de Liliana. La orden de cateo les había dado acceso a sus mensajes de texto y habían encontrado conversaciones con alguien sobre obtener medicamentos de prescripción. El lenguaje era cuidadoso y ambiguo suficiente para tener negación plausible, pero era dañino en contexto. Los mensajes referenciaban cosas como conseguir lo usual y lo mismo de la última vez sin explícitamente nombrar drogas. También había pagos por Mercado Pago que correspondían con las marcas de tiempo de los mensajes mostrando dinero cambiando manos justo después de estas conversaciones. Becerra explicó que era cautelosamente optimista de que estos mensajes ayudaban a establecer el patrón de Liliana de obtener y distribuir sustancias controladas a través del tiempo. No era tan fuerte como nos gustaría porque nunca dijo explícitamente qué estaba comprando, pero combinado con todo lo demás, pintaba una imagen de alguien que regularmente adquiría pastillas ilegalmente. La defensa argumentaría que los mensajes eran sobre algo inocente, pero un jurado vería a través de eso. Becerra me advirtió que no pusiera mis esperanzas demasiado altas, porque evidencia circunstancial como esta podía ir de cualquier manera, pero al menos era algo más para agregar al archivo del caso. Una semana después, la detective Morales llamó con noticias que hicieron que mis manos temblaran. Había revisado con cada farmacia en un radio de 50 kilómetros y rastreó el número de lote del frasco de pastillas que Liliana trajo a mi departamento. Las pastillas venían de un lote prescrito a un paciente anciano que murió 6 meses antes. Los registros de la farmacia mostraban el nombre del paciente fallecido y la prescripción nunca fue transferida a Liliana o a nadie en su familia. La detective Morales explicó que esto significaba que Liliana o tomó las pastillas de la casa de la persona muerta u obtenerlas de alguna otra manera, lo que ayudaba a probar que estaba distribuyendo sustancias controladas que no tenía derecho legal a poseer. Sentí un aumento de esperanza sabiendo que teníamos evidencia concreta que ataba directamente a esa noche. Al día siguiente, pasé 8 horas en la oficina de Becerra repasando preparación de juicio hasta que mi cerebro se sintió como puré. Se sentó frente a mí con una libreta legal y no endulzó nada. Me dijo que me apegara a hechos que podía verificar con mis propios ojos y oídos, evitar adivinar sobre los motivos de Liliana o cosas que no vi personalmente, y nunca agregar detalles o hacer que las cosas sonaran peor de lo que eran porque la defensa usaría cualquier pequeña inconsistencia para hacerme ver como mentiroso. Practicamos mi testimonio una y otra vez con Becerra jugando el rol de abogado defensor hostil y haciendo preguntas brutales sobre mi historial de adicción y antecedente penal. Para la hora 6, podía contar mi historia claramente sin desmoronarme o ponerme defensivo. Becerra me hizo repetir ciertas respuestas hasta que fueran simples y directas. Me taladró que mostrar emoción estaba bien, pero tenía que quedarme presente suficiente para realmente responder las preguntas que se hacían. La práctica fue agotadora, pero dejé sintiéndome más preparado de lo que esperaba. 3 días después, un sobregrueso llegó a la oficina de Becerra del abogado de Liliana. Adentro había una oferta de acuerdo proponiendo cargos reducidos a cambio de una declaración de culpabilidad.
Becerra llamó a una reunión familiar para discutirlo y las opiniones se dividieron inmediatamente. Dos de mis primos querían aceptarla para evitar el trauma e incertidumbre de un juicio. Argumentaron que obtener cualquier condena era mejor que arriesgar una absolución. El tío Julio y la tía Natalia sintieron que los cargos reducidos eran demasiado ligeros por lo que Liliana realmente hizo. Me senté allí escuchando a todos debatir mientras mi estómago se retorcía en nudos. Becerra presentó los pros y contras en su manera mesurada. Un acuerdo garantizaba algún nivel de responsabilidad y evitaba el riesgo de perder en juicio, pero probablemente significaba sentencia más ligera de la que obtendríamos con un veredicto de culpabilidad. Explicó que los juicios eran impredecibles y los jurados podían sorprenderte de cualquier manera. La oferta sobre la mesa retiraría el cargo de crueldad animal completamente y reduciría el cargo de distribución a simple posesión. Me sentí enfermo pensando en Liliana saliendo libre de matar a mi perro sin ninguna consecuencia. Esa noche apenas dormí, repasando la decisión desde cada ángulo. La mañana siguiente llamé a Becerra y le dije que rechazara la oferta actual. Expliqué que cualquier acuerdo futuro tenía que incluir una declaración de culpabilidad al cargo de crueldad animal como mínimo. Necesitaba que Liliana fuera responsabilizada por estrangular a mi perro y hacerme creer que lo maté durante un apagón. Esa tortura psicológica fue una de las cosas más crueles que me hizo. Becerra respetó mi decisión y dijo que comunicaría nuestra posición a la defensa. Me advirtió que esto probablemente significaba que íbamos a juicio, pero entendía por qué el perro importaba tanto. 2 días después de eso, Sofía llamó al tío Julio en lágrimas. Había estado revisando fotos viejas en su teléfono y encontró algo de hace 8 meses. La foto mostraba el mostrador de mi cocina con lo que parecía residuo de polvo blanco cerca de mi botella de licuado de proteína. La marca de tiempo probaba que era de cuando todavía vivía en la niebla de recaídas inexplicables. Sofía escribió una declaración explicando que tomó la foto porque el polvo se veía raro, pero Liliana le dijo que era solo suplemento de proteína que no se había mezclado bien. El tío Julio la llevó directo a la estación de policía donde entregó la foto y declaración a la detective Morales. La detective me llamó esa tarde para decir que la foto no era prueba definitiva por sí misma, pero respaldaba el patrón de Liliana poniendo sustancias en mi comida y bebidas. Cada pieza de evidencia ayudaba a construir el panorama más grande. El alivio que sentí sabiendo que Sofía era lo suficientemente valiente para presentarse otra vez casi me hizo llorar. Una semana después, un sobre llegó a mi departamento del abogado defensor de Liliana. Adentro había una carta advirtiendo que si Sofía testificaba en juicio, desafiarían agresivamente su credibilidad. La carta deletreaba su estrategia en lenguaje legal frío. Señalarían que era una menor con sesgo obvio contra su madre. Sugerirían que miembros de la familia la habían entrenado sobre qué decir. Implicarían que estaba inventando cosas para quedarse en la casa del tío Julio en lugar de irse a casa. Leerlo hizo hervir mi sangre, pero también me aterrorizó. Becerra llamó el mismo día para discutir la carta. Explicó que poner a Sofía en el estrado podría traumatizarla, y la defensa definitivamente sería brutal durante el contrainterrogatorio. Dijo que los testigos niños eran vulnerables y los abogados defensores a menudo iban duro tratando de romperlos o confundirlos. Me senté allí sosteniendo el teléfono y sintiéndome destrozado. Quería justicia, pero no al costo de destruir a Sofía. Ya había pasado por demasiado porque su madre era un monstruo. Esa noche, tomé la decisión más difícil de todo el proceso. Llamé a Becerra y le pedí que minimizara cuánto dependíamos del testimonio de Sofía. Le dije que ajustara la estrategia del juicio para enfocarse más en evidencia física, testigos expertos y las declaraciones de miembros adultos de la familia que escucharon la confesión. Becerra estuvo de acuerdo inmediatamente y dijo que había estado pensando lo mismo. Explicó que aún podíamos usar la foto y declaración escrita de Sofía sin hacerla testificar en persona. Llamé al tío Julio después para explicar mi decisión. La apoyó completamente y dijo que proteger la salud mental de Sofía importaba más que obtener una condena. Su voz estaba gruesa de emoción cuando me agradeció por pensar en ella primero. Al día siguiente, Becerra llamó con la estrategia de fiscalía ajustada. Estaban estrechando el enfoque al cargo de intento de distribución de la noche de la confesión y el cargo de crueldad animal. El cargo de fraude relacionado con la transferencia del patrimonio se mantendría en reserva dependiendo de cómo fueran las cosas en juicio. Becerra explicó que este enfoque simplificado hacía el caso más fuerte y más enfocado. Evitaba abrumar al jurado con demasiadas reclamaciones históricas complicadas que eran más difíciles de probar. Me sentí decepcionado de que no estuviéramos persiguiendo todo, pero entendí el razonamiento. A veces tenías que ser estratégico en lugar de tratar de ganar cada batalla de una vez. Esa misma semana, me reuní con un abogado testamentario para discutir desafiar la transferencia del patrimonio. Revisó la línea de tiempo y documentos que había reunido. Presentamos una petición civil argumentando que Liliana obtuvo la transferencia del patrimonio a través de influencia indebida, mientras mi abuela estaba fuertemente medicada y muriendo. La abogada explicó que teníamos un caso decente dado el tiempo sospechoso y los cargos criminales de Liliana. La corte emitió una orden preliminar congelando algunos de los activos del patrimonio pendiente una audiencia completa. La audiencia no pasaría por varios meses, pero al menos Liliana no podía gastar o esconder todo mientras lo peleábamos. Saber que el dinero de mi abuela estaba protegido se sintió como una pequeña victoria. La semana siguiente, nuestra familia se reunió para mediación sobre la colocación temporal de Sofía. Una trabajadora social facilitó la discusión mientras Sofía se sentaba entre el tío Julio y la tía Natalia luciendo pequeña y asustada. Después de 2 horas de negociación, llegamos a un acuerdo. Sofía se quedaría con el tío Julio y la tía Natalia con visitas supervisadas de Liliana hasta que el caso criminal fuera resuelto. Los hombros de Sofía se relajaron cuando la decisión fue anunciada. Se veía aliviada de estar en algún lugar estable y lejos del caos de su madre. Después de que la mediación terminó,
Jalé a Sofía a un lado y le dije que nada de esto era su culpa. Dije que hizo lo correcto al decir la verdad aunque fue difícil. Me abrazó fuerte y empezó a llorar. Podía ver el peso que estaba cargando y deseaba poder quitárselo. Pero todo lo que podía hacer era prometer estar allí cuando me necesitara y asegurarme de que supiera que estaba segura ahora. 2 semanas después, me senté en la sala de conferencias de la corte con Becerra para la audiencia prejuicio. La jueza revisó pilas de escritos legales mientras el abogado defensor de Liliana argumentaba sobre qué evidencia podía ser presentada. La defensa quería bloquear cualquier mención de las muertes de mi padre o abuela, alegando que era prejudicial ya que Liliana no estaba acusada de esos crímenes. Becerra contraargumentó que el patrón de comportamiento que Liliana confesó era contexto relevante para entender sus acciones. La jueza escuchó a ambos lados e hizo notas en una libreta legal amarilla. Después de 30 minutos de argumentos de ida y vuelta, anunció su fallo. Podíamos referenciar el patrón de envenenamiento que Liliana confesó, pero no podíamos hacer acusaciones específicas sobre muertes sin evidencia adicional. Miembros de la familia que escucharon la confesión podían testificar sobre lo que presenciaron. Becerra parecía satisfecho cuando dejamos la sala. Me dijo que el fallo nos daba suficiente para mostrarle al jurado quién era Liliana realmente sin extendernos en reclamos improbables. Me sentí aliviado sabiendo que la confesión no sería completamente bloqueada de la evidencia. La semana siguiente, la defensa presentó otra moción tratando de suprimir las declaraciones de Liliana completamente. Argumentaron que hizo esas declaraciones bajo coacción y sin que le leyeran sus derechos. Becerra presentó un escrito de respuesta explicando que las advertencias Miranda solo aplican a custodia policial, no conversaciones privadas en la casa de alguien. La audiencia pasó un jueves en la mañana con la misma jueza presidiendo. El abogado de Liliana alegó que mi familia creó un ambiente hostil que la forzó a confesar. Becerra señaló que Liliana vino a mi departamento voluntariamente y habló libremente sin amenazas o coacción. La jueza falló que las declaraciones escuchadas por miembros de la familia en una casa privada eran admisibles, ya que Liliana no estaba bajo custodia en ese momento. Sin embargo, limitó qué partes de la confesión podían ser repetidas para evitar prejuicio injusto. Becerra necesitaría ser selectivo sobre qué declaraciones presentar en juicio. Dejé la corte sintiéndome cautelosamente optimista de que todavía teníamos un caso fuerte a pesar de las limitaciones. Esa tarde me reuní con Antonio para una sesión de terapia enfocada completamente en preparación para la sala. Me hizo sentarme en una silla y visualizar estar en el estrado de testigos mientras hacía preguntas. Practicamos técnicas de anclaje que podía usar si empezaba a sentirme abrumado durante testimonio. Me enseñó a presionar mis pies firmemente en el piso y enfocarme en mi respiración cuando la ansiedad se disparara. Identificamos sensaciones físicas específicas que señalaban que me estaba estresando demasiado. Tensión en mi pecho significaba que necesitaba ir más despacio y respirar. Manos temblorosas significaban que debería pedir agua. Pensamientos acelerados significaban que debería pausar antes de responder. Antonio me recordó que pedir un descanso no me hacía débil o menos creíble. Dijo que mostrar algo de emoción estaba bien e incluso me hacía más humano para el jurado. La clave era quedarme presente suficiente para responder preguntas claramente, sin ponerme tan alterado que no pudiera funcionar. Practicamos por 2 horas hasta que me sentí más confiado sobre manejar la presión. El juicio empezó una mañana helada a finales de noviembre, exactamente 18 semanas después de la noche que Liliana confesó. Llegué a la corte con el tío Julio y Natalia, ambos vestidos formalmente para la ocasión. Pasamos por seguridad y encontramos asientos en la galería detrás de la mesa de la fiscalía. Becerra usaba un traje oscuro y cargaba un portafolio de piel lleno de documentos y evidencia. Liliana se sentó en la mesa de defensa luciendo pequeña y triste en un vestido conservador, su cabello jalado hacia atrás pulcramente. Claramente había sido entrenada para aparecer simpática en lugar de amenazante. El jurado entró y tomó sus asientos. 12 personas que decidirían si creerme a mí o a ella. Becerra se paró y dio su declaración de apertura con voz calmada y mesurada. Describió la noche que grabé la confesión de Liliana y explicó la evidencia apoyando cada cargo. No sensacionalizó ni hizo promesas que no podía cumplir. Simplemente presentó los hechos y le dijo al jurado que escucharían testimonio de múltiples testigos que estaban allí. El abogado de Liliana dio su declaración de apertura después, pintándome como un adicto poco confiable tratando de culpar a otros por mis problemas. Me forcé a quedarme calmado y recordar que la evidencia hablaría más fuerte que sus acusaciones. Después de las declaraciones de apertura, la fiscalía me llamó como el primer testigo. Caminé al estrado y juré decir la verdad con mi mano en una Biblia. Becerra empezó con preguntas básicas sobre mi historial y relación con Liliana. Expliqué cómo se casó con mi padre y se volvió mi madrastra cuando tenía 15. Repasamos mi historial con adicción y las luchas que había enfrentado tratando de limpiarme. Becerra me pidió que describiera la noche de mi aniversario de 1 año y qué pasó cuando Liliana llegó. Caminé a través de toda la conversación explicando cómo la mantuve hablando para asegurarme de que mi familia escuchara todo. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue brutal y duró más de 1 hora. Martilló mi historial de adicción y sugirió que estaba inventando historias para evitar tomar responsabilidad por mis fallas. Señaló inconsistencias en pequeños detalles e implicó que era un narrador poco confiable. Usé las técnicas de anclaje que Antonio me enseñó, presionando mis pies en el piso cuando me sentía ponerme defensivo. Me enfoqué en responder cada pregunta con hechos simples en lugar de ponerme emocional o argumentativo. Cuando preguntó si había estado drogado esa noche, lo miré a los ojos y dije que no. Había estado sobrio por exactamente 1 año. Para cuando dejé el estrado 3 horas después, me sentí drenado pero firme. La detective Morales tomó el estrado después y guió al jurado a través de su investigación. Describió ejecutar la orden de cateo en la casa de Liliana y qué evidencia fue incautada. Explicó la cadena de custodia para el frasco de pastillas y cómo fue registrado y almacenado.
Habló sobre arreglar la exhumación de los restos de mi perro y enviarlos al veterinario forense. El abogado defensor trató de hacer hoyos en su trabajo preguntando por qué ciertas pistas no fueron perseguidas. Cuestionó por qué alguna evidencia tomó semanas en procesarse e implicó que había sido descuidada. La detective Morales manejó el contrainterrogatorio profesionalmente sin ponerse nerviosa. Explicó que restricciones de recursos significaban priorizar la evidencia más fuerte primero. Notó que algunas pruebas requerían laboratorios especializados con atrasos. Mantuvo su compostura y se apegó a los hechos a través de 2 horas de cuestionamiento hostil. La veterinaria forense testificó en el día 2 del juicio. Explicó sus calificaciones y experiencia examinando restos de animales. Describió recibir los restos de mi perro y conducir un examen exhaustivo. Usó lenguaje cuidadoso sobre lo que la evidencia mostraba versus lo que podía ser declarado con certeza absoluta. El daño al hueso yoides era consistente con estrangulamiento. El patrón de lesión emparejaba con lo que había visto en otros casos de estrangulamiento por ligadura. Sin embargo, reconoció que la descomposición limitaba qué tan definitivas sus conclusiones podían ser. El abogado defensor la presionó duro en contrainterrogatorio sobre la palabra consistente. La hizo admitir que consistente no significaba probado más allá de duda. Estuvo de acuerdo en que otras explicaciones eran teóricamente posibles, aunque menos probables. Vi las caras de los jurados mientras testificaba y vi simpatía y disgusto. Varios jurados miraron a Liliana con desagrado obvio cuando la veterinaria describió las lesiones del perro. Eso me dio esperanza de que entendieran lo que había hecho. Después de 3 días completos de testimonio, ambos lados dieron argumentos finales. Becerra resumió la evidencia metódicamente y le recordó al jurado lo que múltiples testigos habían escuchado confesar a Liliana. El abogado defensor argumentó que la confesión fue coaccionada y mi testimonio era poco confiable. El jurado obtuvo el caso a las 2 de la tarde y deliberó por 6 horas. Esperamos en una sala pequeña por el pasillo, apenas hablando mientras las horas se arrastraban. Finalmente, el alguacil vino a decirnos que el jurado había alcanzado un veredicto. Volvimos a entrar a la sala y nos paramos mientras el jurado regresaba. El portavoz entregó un papel a la jueza quien lo revisó en silencio. Mi corazón latía mientras leía los veredictos en voz alta. Culpable en el cargo de crueldad animal. Culpable en el cargo de intento de distribución. No culpable en los cargos relacionados con envenenamiento que tenían menos evidencia directa. Sentí una mezcla complicada de validación y decepción lavarme sobre mí. Becerra se inclinó y me recordó en voz baja que 2 condenas por delito grave eran significativas y resultarían en consecuencias reales. Asentí, pero no podía sacudir la frustración de que Liliana no estaba siendo responsabilizada completamente por todo lo que había hecho. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Judy para redactar mi declaración de impacto de víctima para la sentencia. Repasamos múltiples borradores tratando de encontrar el balance correcto. Necesitaba transmitir el daño que Liliana causó sin sonar vengativo o histérico. Describí el año que pasé creyendo que había matado a mi perro en un apagón. Expliqué los problemas de salud que continuaban afectándome por su envenenamiento. Hablé sobre las relaciones que fueron destruidas por su manipulación y mentiras. Judy me ayudó a cortar cualquier cosa que sonara demasiado emocional o acusatoria. Antonio me hizo practicar leer la declaración en voz alta hasta que pude darla de manera mesurada y poderosa. Trabajamos en mi ritmo y tono para que sonara creíble en lugar de enojado. El objetivo era mostrarle al jurado el costo humano real de las acciones de Liliana sin perder compostura. La audiencia de sentencia pasó 3 semanas después del veredicto en una mañana gris de diciembre. La sala estaba llena con miembros de la familia y algunos reporteros que habían agarrado el caso. El abogado de Liliana argumentó por probatoria, alegando que no tenía antecedentes y no representaba peligro para la comunidad. Becerra contraargumentó con la severidad de sus crímenes y la naturaleza calculada de sus acciones. La jueza preguntó si quería leer mi declaración de impacto de víctima y me paré con piernas temblorosas. Leí despacio y claramente, describiendo cómo la crueldad de Liliana había afectado cada aspecto de mi vida. Hablé sobre la culpa y vergüenza que había cargado pensando que era responsable de la muerte de mi perro. Expliqué los problemas médicos en curso por años de ser envenenado. Mencioné la carrera que perdí y las relaciones que fueron dañadas. Cuando terminé, la jueza me agradeció y tomó un receso breve para considerar la sentencia. 30 minutos después, regresó y anunció su decisión. 18 meses en el reclusorio con 3 años de libertad condicional, prohibición permanente de poseer cualquier animal, orden de no contacto extendiéndose más allá de su sentencia, restitución por mis costos veterinarios y de terapia, pero no por facturas médicas relacionadas con el envenenamiento histórico. Becerra se inclinó y me recordó que tiempo de reclusorio por estos cargos era realmente significativo. Dijo que las condenas por delito grave seguirían a Liliana para siempre y afectarían su empleo y vivienda. Dejé la corte sintiéndome firme en lugar de triunfante, aceptando que esto era tan cerca de justicia como el sistema podía proporcionar. La oficina del abogado testamentario olía a papel viejo y café. Esparció los documentos del patrimonio a través de su escritorio y tocó la orden de prohibición con su pluma. La corte había congelado cerca del 40% de los activos de mi abuela pendiente una audiencia completa programada para 6 meses después. Explicó que probar influencia indebida era difícil pero posible, especialmente con la condena de fraude de Liliana ahora en registro. La línea de tiempo se extendía adelante como un maratón para el que no había entrenado. Años, dijo, tal vez recuperaría algo del patrimonio, tal vez no. Al menos Liliana no podía drenar todo mientras el caso se arrastraba por la corte testamentaria. Firmé los papeles que empujó hacia mí y me fui, sintiendo como si acabara de aceptar cargar una caja pesada por kilómetros sin lugar para bajarla. Un mes después de la sentencia, el agotamiento me golpeó como un camión. Me desperté una mañana y no pude salir de la cama. Mi cuerpo se sentía como si pesara 1000 kilos. La verdad se sentó en mi pecho como una piedra.
Mi padre y abuela fueron asesinados y Liliana nunca enfrentaría consecuencias reales por ello. El sistema la agarró en lo que podíamos probar. Pero los peores crímenes quedarían sin castigo. Llamé a Antonio y me acomodó esa tarde. Su oficina se sentía segura de una manera que ningún otro lugar lo hacía. Escuchó mientras hablaba sobre la rabia y el duelo mezclándose hasta que no podía distinguirlos. Dijo algo que se me quedó. La justicia es imperfecta. Algunas heridas no obtienen el cierre que esperábamos. Eso no significa que hablar estuvo mal. No significa que fallé. El sistema está roto de maneras que una persona no puede arreglar. Lloré por primera vez desde la sentencia, llorando feo que hizo doler mi cara. Cuando dejé su oficina 2 horas después, la piedra en mi pecho se sentía más pequeña pero todavía estaba allí. En mi reunión de recuperación esa semana, me paré cuando Jaime preguntó si alguien quería compartir. Mi voz tembló cuando dije que tenía 13 meses sobrio. El grupo aplaudió y algunas personas silbaron. Jaime me sonrió desde el otro lado del círculo. No pretendió que el viaje había sido fácil o que estaba arreglado ahora. Después de la reunión, 3 personas diferentes vinieron a agradecerme. Dijeron que escuchar sobre mi compromiso con la sobriedad durante el juicio los inspiró. Un tipo dijo que casi recayó durante su divorcio pero recordó mi historia y llamó a su padrino en lugar. Manejé a casa sintiendo algo cerca de orgullo. Sobreviví todo lo que Liliana hizo para destruirme, y salí todavía luchando por mi recuperación. Eso valía algo incluso si el resultado legal apestaba. La oferta de trabajo del hospital llegó 2 semanas después. Era un rol de apoyo en el departamento de registros médicos. Nada como la carrera de enfermería para la que me entrené, pero me dejaba estar cerca del mundo médico sin el dolor de lo que perdía apuñalándome cada día. El trabajo era simple: archivar, entrada de datos, ayudar a pacientes a solicitar sus registros. Mi supervisora se reunió conmigo antes de mi primer turno. Sabía sobre mi historial y antecedente penal. Lo dijo directamente. Te contraté porque valoro segundas oportunidades y fuiste honesto en tu aplicación. No me hagas arrepentirme. Le prometí que no lo haría y lo decía en serio. 3 meses después era bueno en el trabajo. A los pacientes les caía bien. Mis compañeros me trataban normal. Algunos días caminaba pasando la estación de enfermeras y sentía el dolor de lo que pudo haber sido. Pero la mayoría de los días solo hacía mi trabajo e iba a casa agradecido de tener un cheque de pago y una razón para levantarme en la mañana. La oficina del abogado era más pequeña de lo que esperaba. Se especializaba en eliminación de antecedentes y peticiones de alivio. Expliqué los cargos de asalto y cómo estaban basados en las mentiras de Liliana. Sacó la condena de fraude de ella en su computadora y asintió. Esto ayuda a tu caso significativamente, pero fue honesto sobre la línea de tiempo, proceso de varios años, demostrar rehabilitación, mucho papeleo, sin garantías. Solo las cuotas de presentación eran más de lo que quería gastar. Dijo que empezaríamos con una petición a la corte y veríamos qué pasaba. Firmé el acuerdo de anticipo sabiendo que esta era otra pelea larga por delante. Al menos estaba peleando por algo que importaba. Limpiar mi antecedente no desharía el daño, pero podría abrir puertas que actualmente estaban cerradas de golpe. El tío Julio llamaba con actualizaciones sobre Sofía cada pocas semanas. Empezó a ver a una especialista en trauma. Estaba mejorando en la escuela, abriéndose más sobre sus sentimientos, todavía teniendo pesadillas, todavía batallando con culpa sobre su madre. Mantuve mi distancia como habíamos acordado, dándole espacio para procesar sin presión de la familia. Pero le mandaba mensajes a veces. Mensajes cortos dejándole saber que no la culpaba por nada, diciéndole que estaba orgulloso de su valor, preguntando cómo iba la escuela. Rara vez respondía, pero cuando lo hacía, sus mensajes eran cuidadosos y amables. Esperaba que supiera que podía contactarme si me necesitaba. Esperaba que estuviera recibiendo el apoyo que nunca tuve a su edad. Una mañana soleada, manejé al lugar donde había enterrado a mi perro. El pasto había crecido sobre la tumba y flores silvestres estaban floreciendo cerca. Me senté y solo me quedé allí por un rato. Por primera vez desde su muerte, podía llorarlo apropiadamente sin la culpa aplastante. Sabía la verdad ahora. Murió por la crueldad de Liliana, no por nada que hice. Saqué la placa vieja del collar de mi llavero y la sostuve en mi palma. Luego saqué la nueva placa que había mandado hacer. Estaba grabada con mi fecha de 13 meses sobrio. La até a mi llavero junto a donde la vieja había estado. Un ritual que honraba tanto su memoria como mi recuperación. La culpa que me comió vivo por un año había cambiado a tristeza y enojo hacia Liliana, pero también gratitud. Gratitud de que había estado en mi vida. Gratitud de que finalmente sabía la verdad. Toqué la tierra sobre su tumba y susurré que sentía que tomó tanto tiempo descubrir lo que realmente pasó. La cena familiar pasó en la casa del tío Julio. Todos se sentaron alrededor de la mesa y nadie pretendió que todo estaba bien. La tía Natalia sacó la audiencia civil programada para el mes siguiente. Necesitábamos coordinar quién podía asistir. El tío Julio sacó el calendario que habíamos usado durante el juicio y empezamos a planear el sistema de rotación otra vez. Algo de la conversación se puso tensa cuando las personas no estuvieron de acuerdo sobre estrategia, pero debajo estaba la confianza que habíamos reconstruido a través de todo lo que habíamos pasado juntos. Mi prima preguntó cómo estaba y le di una respuesta honesta en lugar de una educada. Días difíciles y días ok, todavía sobrio, todavía presentándome. Apretó mi mano a través de la mesa. Después de la cena nos sentamos en la sala y hablamos sobre cosas normales. Programas de tele y drama del trabajo y de quién carro estaba haciendo ruidos raros. Se sintió bien ser parte de algo otra vez en lugar del problema familiar del que todos susurraban. Mi vida se asentó en rutinas durante las semanas siguientes. Trabajo 5 días a la semana. Terapia con Antonio cada martes. Reuniones de recuperación 3 veces a la semana. Chocando base con Jaime cuando necesitaba apoyo. El caso civil avanzaba lentamente. La petición de eliminación se sentaba en una pila en algún lugar en la corte.
Sofía estaba sanando en su propio tiempo y espacio. Protegí mi sobriedad sobre todo lo demás porque era la base sosteniendo todo lo demás que estaba construyendo. El resultado no fue perfecto. Liliana no enfrentó consecuencias por sus peores crímenes, pero todavía estaba aquí, todavía sobrio, todavía luchando. Algunos días eso se sentía como su propio tipo de victoria. Mantuve mis ojos abiertos a la realidad de que la justicia era incompleta y la sanación era continua, pero me estaba moviendo hacia adelante en lugar de quedarme atorado y la mayoría de los días eso era suficiente. Bueno, ese es el gran final que nadie pidió. Si llegaste hasta aquí, claramente tienes problemas de compromiso de la mejor manera posible. Bien podrías suscribirte ahora. Ya estamos en este desmadre juntos.